Ok, muy bien. Como siempre, primeramente, antes de comenzar, le damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza a nuestro Padre Celestial que está en los cielos, y su nombre es Yahweh, en el nombre de su amado Hijo Yahushai, en el nombre de Rakakodash, y también le damos doble honor a nuestros apóstoles, ancianos, obispos y maestros de GMS, la gran piedra de molino, que nos han enseñado el 100% de esta verdad en sinceridad. Y le decimos Shalom Guabará, que es paz y bendición a los hermanos miembros del 144,000 y también al resto de los elegidos, donde hay israelitas de todas las edades, hombre, mujer, niño, niña, que van a ser despertados en estos últimos tiempos y que ya hay un gran número de hermanos despertándose, de hermanos despiertos, de hermanos clamando el nombre de Yahweh Ba'ashem Yahushai y pocas hermanas, pero la escritura dice que va a ser una multitud incontable. Así que sabemos que en estos días que estamos caminando, que son los días del fin, van a venir más hermanos y más hermanas, principalmente en América, que es Babilonia, donde un tercio completo, bueno, de las 12 tribus de Israel, israelitas de las 12 tribus de Israel que están viviendo allá, un tercio de Jacob de Israel va a ser salvo, man, va a despertar, que los israelitas hoy en día consisten de las gentes llamadas afroamericanos, latinos, indígenas e indios seminoles, y hay más israelitas esparcidos por toda la tierra que se ven como las otras naciones, pero regresan a la casa de Israel. Y un número fue elegido para ser salvo en estos últimos tiempos. Van a despertar los que faltan, los hermanos y pocas hermanas que falten, porque ya estamos en los días del fin. Y este es el título de la lección, Rakakodash Kwam Israel al mundo, que el Espíritu Santo levantó Israel al mundo otra vez o de regreso, man. Porque según el mundo, según las gentes, Israel ya no existía más que una sola tribu, o no sé si digan que ahí están las tres tribus del Reino del Sur, porque tienen toda una historia ya en la tierra, en nuestra tierra, con esa gente infiltrada, las gorras chicas, que ellos claman de ser la tribu primera del reino del sur, que es Judá, pero ellos no son Israel. Los gorras chicas son Amalek, una tribu de Esaú-Edom. Y ellos se hacen pasar, fingen que son esa tribu de Israel, pero no lo son. Pero el mundo enseñaba o creía, o ese era el pensamiento entre las naciones y principalmente en Jacob, man, porque los mayores que creían que Israel desapareció, eso es Israel. Mismos israelitas decían que las otras tribus ya no existían, les llaman las tribus perdidas, cuando latinos, indígenas, afroamericanos, indios seminoles son esas tribus, man, de Israel, el reino del norte. Bueno, Judá, Benjamín y Leví, el reino del sur, los verdaderos. ¿Ok? Y vamos a la primera escritura, Amos 9:11. En aquel día restauraré la casa caída de David, repararé sus muros dañados, de las ruinas la reedificaré y restauraré su gloria anterior. Y esto no está hablando totalmente de la ciudad o de los muros físicos. Está hablando en sentido figurado que iba a levantar al pueblo de Israel. Esos muros son los israelitas. De las ruinas reedificaré y restauraré su gloria, porque primeramente el Señor, para poder hacer una ciudad o para poder regresar a Israel, a su tierra, pues primero tiene que venir la gente, men. Primero tienen que venir los ciudadanos antes que la ciudad, antes que la nación. Primero se tiene que levantar el pueblo del Señor, los israelitas. Y Yahweh Ba'asim Yahushai, él tiene un número que él predestinó a entender este mensaje, esta verdad,
agarrar el nombre de nuestro poder, que es Yahweh Bahasham Yahushai. El verdadero nombre del Padre es Yahweh y el verdadero nombre de su Hijo es Yahushai en la lengua santa al paleohebreo. Y aquí en esta escritura utiliza repararé sus muros, la palabra muros, para hablar de los israelitas. Y aquí tengo preceptos. Dice Mateo 5:14. Aquí ya saben cómo son estos malditas aplicaciones. Ok. Salakia dice Mateo 5:14. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y esto está haciendo también mención al pueblo de Israel, ¿no? Porque Yahushua le estaba enseñando a los elegidos que ellos tenían que ser esa luz para los israelitas dispersos en el mundo, ¿no? Que ya sabemos y entendemos que cuando habla del mundo, está hablando de ese pueblo escogido especial para gobernar. Está hablando el mundo entra en la palabra cosmos en griego, que significa un gobierno o un conjunto de estrellas, que son los israelitas. Entonces dice, ustedes son la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y está poniendo a los elegidos que son israelitas como una ciudad, man. Porque el Señor llama a su pueblo, lo llama Bit, lo llama a su esposa, lo llama a su novia, lo llama monte, Can, nombres que son para o títulos que son para el pueblo de Israel. El Señor es poético. Apocalipsis 21:1, otra vez. Apocalipsis 21:1. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y el mar ya no existe, y el mar no existe ya, que eso se refiere a la multitud de gente, un mar de gente. Y cuando dice cielo nuevo y tierra nueva, está hablando del gobierno que viene, que es el gobierno celestial de Yahushua gobernando aquí en la tierra y poniendo a Israel encima de las otras naciones como primera potencia. Dice, y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que esta ciudad santa son los elegidos, son la elección, 144,000. Dice, y vi la ciudad santa y la nueva Jerusalén que bajaba del cielo de junto a Dios, engalanada como una novia, ya ves. Novia es una referencia a los escogidos o a Israel, que se adorna para recibir a su esposo. Isaías 31:5. El Señor de los ejércitos celestiales se moverá en el aire sobre Jerusalén y la protegerá como un ave protege su nido. Defenderá y salvará la ciudad. Y sabemos que el Señor se va a mover como un ave por medio de los carros celestiales, que son los carruajes de nuestra salvación, y que nosotros somos su ciudad otra vez, ¿no? Porque la elección principalmente está en América, un tercio, pero también hay israelitas dispersos por todo el mundo que pertenecen a la elección. Y el Señor dice que va a rescatar a su ciudad, ¿no? Hablando de los israelitas alrededor de los 4 rincones de la tierra, por medio de los carros celestiales. Pasará sobre ella y la rescatará, defenderá y salvará la ciudad.
pasará sobre ella y la rescatará. Pueblo mío, aunque eres rebelde y perverso, ven y regresa al Señor. Yo sé que llegará el día glorioso cuando cada uno de ustedes desechará los ídolos de oro y las imágenes de plata que han hecho sus manos pecadoras. Y aquí tengo el Blue Letter, la Biblia de letras azules, el Blue Letter Bible, la Biblia de estudio. Y vamos a agarrar, quiero agarrar una palabra, Amos 9:11, que dice la palabra levantaré. Vamos a agarrar, que es Will I Rise Up. Esta de aquí, H6965. Strong's H6965. Kum. Kum. Kum en el hebreo moderno, pero en el hebreo anciano es Quam, que es levantar. Y la fuerza de... La raíz de la palabra es H6965. Y este significado de levantarse. Y tiene poder, tiene fuerza. Dice, transliteración, quam, pronunciación, cum. Vamos a esquema del uso bíblico. Levantarse, surgir, estar de pie. Levantarse, ponerse de pie. Surgir, sentido hostil. ¿Ven? Porque el surgimiento de Israel en estos días finales es hostil. ¿Para quién? Para las naciones. Las naciones no querían que Israel se levantara, los verdaderos israelitas. Las naciones no quieren que venga el Señor. Y israelitas despiertos, eso quiere decir que el reino de los cielos está más cerca que nunca. Estamos en los días del fin, porque Israel iba a ser levantado en los días del fin, antes de la venida del Señor. Si no, ¿quién iba a clamar al Señor? Entonces aquí dice surgir en un sentido hostil para las naciones, principalmente para Esaú Edom. Surgir, hacerse poderoso. Man. Surgir, entrar en escena. Man, están potentes, man. Estar de pie, mantenerse, establecerse, ser confirmado. Estar de pie, resistir, ser fijado. Que cuando tú fijas algo, lo fijas con tornillos, con tuerca y todo para que no se mueva, para que no se caiga. Pues así el Señor fijó o afirmó a su elegido en este tiempo, que no va a ser removido, no va a ser quitado, no va a ser quebrado por nada. Man. Va a haber un pueblo de Israel cuando Yahushua regrese, va a haber israelitas esperando su regreso. Man. Y israelitas van a morir firmes en el Señor, porque fueron fijados. Man. Fijado es cuando la palabra fijado se usa como para cuando compras una pantalla y le pones esa base que está en la pared y pones esa base con brocas y tuercas y le pones taquetes y todo y la fijas y queda bien firme. Ser válido, ser probado, cumplirse, persistir, estar fijado, ser fijado,
piel, cumplir, confirmar, rectificar, establecer, imponer, porque para eso se levantó Israel, para eso el Señor nos levantó, para imponer su palabra, amén, para imponer su nombre, acá, esta verdad. Levantar, levantarse, alzarse, hacer que surja, levantar, levantar, establecer, erigir, construir. ¿Qué escritura estamos leyendo? Que el Señor iba a restablecer los muros de la casa caída de David. Levantar, traer a escena, levantar, despejar, incitar, investigar, levantar, construir, hacer que se mantenga, establecer, colocar, sustituir, establecer. Básicamente, Israel fue levantado para nunca más volver a caer, man. Israel fue levantado y no va a ser opacado, man. Como, como en otras épocas. Este es el levantamiento de Israel porque viene nuestro reino. Lucas 14:23. Entonces su amo dijo, ve por los senderos, detrás de los arbustos, y a cualquiera que veas, insístele que venga para que la casa esté llena. Man. Es la encomienda de Yahushai a los elegidos, man, a salir a las calles, llevar esta palabra para que nuestros hermanos y pocas hermanas que faltan despierten, man, para que su palabra llegue a todos los elegidos, man, porque al fin del día esta palabra es únicamente para los elegidos. Únicamente los elegidos son los que van a tomar el nombre de Yahweh Bahashem Yahushai. Son los que van a creer en esta verdad. Y los demás llamados afroamericanos, latinos, indígenas, indios seminoles y más israelitas esparcidos que en el mundo, que no son parte de, de, de los elegidos, ellos no lo van a tomar, no lo van a creer, no le van a dar la importancia. Van a seguir con sus vidas. Si escuchan esta verdad o cuando la miren o la escuchen, no va a haber ningún cambio en esta gente. Van a seguir con sus mismas costumbres. Jeremías 3:15. Y les daré pastores conforme a mi propio corazón, que los guiará con conocimiento y entendimiento. Mateo 22:9. Y que esos pastores son los 144,000, 12,000 israelitas de cada tribu. Esos son los pastores que el Señor puso para levantar al resto de las ovejas. Mateo 22:9. Ahora salgan a las esquinas de las calles y eviten a todos e inviten a todos los que vean. Entonces los sirvientes llevaron a todos los que pudieron encontrar, tanto buenos como malos, y la sala del banquete se llenó de invitados. Que esta gente buena y mala representa a los electos, porque también Yahushai dijo que él venía a los enfermos. Él viene a gente que ha batallado en este mundo, man, que batalla en este mundo. Él vino a sanar corazones. Gente que estaba en situaciones, de todo tipo de situaciones, man. Pueden ser sanados si creen en esta verdad. No importa qué hayan hecho, man. Si creen en esta verdad, el Señor los va a sanar y los está levantando. No importa si eran brujos, si eran asesinos, si eran ladrones. eh, Hasta puede haber elegidos que eran del abecedario, man. El Señor no tiene límite, can. El Señor eh, hace que haya testimonios, grandes testimonios, man, entre los elegidos. Borrachos, drogos y de todo, man. Mateo 22:9. Ahora salgan a las esquinas de las calles e inviten a todos los que vean. Entonces los sirvientes llevaron a todos los que pudieron encontrar,
tanto buenos como malos, y la sala del banquete se llenó de invitados. Ezequiel 37:1, en la profecía de que Israel se iba a levantar, man, por medio del Espíritu Santo. Ahí decía Jehová, pero sabemos que Jehová es el nombre de un demonio. Yahvé, Yahweh, ya no son el nombre del Señor, ni tampoco Jesús, Joshua, Yeshua, Yahu, Yehu, Yeshua, son el nombre de su Hijo, el Mesías. Sus nombres son falsos. El nombre del Mesías es Yahushai en la lengua santa, y el nombre del Padre en la lengua santa es Yahweh. El nombre completo de salvación es Yahweh Bahasham Yahushai. Ezequiel 37:1. Y la mano de Yahweh vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Yahweh y me puso en medio de un campo que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y básicamente lo llevó a un cementerio, sí, donde los huesos no estaban enterrados. En esa visión. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y aquí eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto secos en gran manera, que eso está hablando de la muerte de nuestra heredad, ¿no? De Israel, básicamente esparcido en todo el mundo, principalmente en el continente americano, sin memoria, man, sin vida, en un estado muerto como un gentil, man, porque estar fuera de esta verdad es estar muerto espiritualmente. Man. Esta es la gente de Israel, que están vivos físicamente, pero vuelven a la vida por medio del Espíritu Santo, que en América, como mencioné, un tercio va a ser levantado, man, un tercio completo. Y también alrededor de todo el mundo va a haber israelitas hay israelitas que se están levantando en verdad y en sinceridad, man. Dice, y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Yahweh, tú lo sabes. Y me dijo, entonces profetiza, y que es la encomienda del electo, man, profetizar. ¿Para qué? Para que sea restaurada la casa de Israel, para que los hermanos y hermanas que se van a despertar despierten por medio de la palabra de Yahweh Bahashem Yahushai. Por eso el Señor envió sus mensajeros. Por eso está el mensajero, los mensajeros de Yahweh Bahashem Yahushai en las calles, en el internet, los centinelas que el Señor estableció en estos últimos tiempos. Y daré pastores conforme a mi propio corazón, que el electo tiene el 100% de la verdad. Ahora salgan a las esquinas de las calles e inviten a todos los que vean. Y la palabra no está, ¿cómo se dice? Restringida. La palabra es abierta a todo Israel, man. La palabra no es restringida para israelitas. Los únicos que no pueden venir a esta verdad son los gentiles naturales de las otras naciones. Pero esta palabra está abierta completamente a todos los israelitas, man. Para el que crea, se arrepienta, venga y busque al Señor, man, y se arrepienta. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Yahweh, tú lo sabes. Me dijo, entonces profetiza, dale las buenas nuevas.
Dale las buenas nuevas a estos huesos, parafraseando. Y diles, huesos secos, oíd palabra de Yahweh. Así dice Yahweh el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar el espíritu en ustedes y viviréis, y vivirán. Así que por medio de Rakak Wadash es que fuimos levantados, hermanos están siendo levantados, porque no hay otra manera de tener este entendimiento si no es por medio de Rakak Wadash. Y pondré tendones sobre ustedes y haré subir sobre ustedes carne y los cubriré de piel y pondré en ustedes espíritu y vivirán y sabrán que yo soy Yahweh. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, los huesos se juntaron cada hueso a su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así dice Yahweh el Señor, espíritu ven, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre los muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos. Y eso es lo que pasa con cada hermano y cada hermana que no han escuchado esta verdad, pero cuando la escuchan, entra ese espíritu de vida y son activados, son despertados. Se intrigan al escuchar el nombre. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Yahweh? ¿Lengua qué? ¿Paleohebreo? Yo jamás había escuchado que había una lengua que se llamaba paleohebreo, hebreo antiguo. Eso fue este, una gran revelación, que hay una lengua santa, que no es este hebreo moderno, no sé cómo se dice, yiris o iris, algo así, una lengua inventada, una lengua fucking muerta, inventada, para seguir estas gorras chicas fingiéndose que son el pueblo del Señor, pero ellos no están hablando el hebreo verdadero. El Espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y es cuando viene el entendimiento, cuando escuchan esta verdad y son activados por el Espíritu. Y tienen que apurarse a sacar todas esas filosofías que aprendieron en el mundo y dar diligencia a esta verdad, ponerla en primer lugar y en único lugar. Y aquí le pregunté al chat GPT, le puse, "Hey, profundiza en Yasharala, que Yasharala es príncipe de poder, traído a la escena del mundo cuando las naciones estaban alegres por su olvido". Y vamos a escuchar. Profundizar en Yasharala traído a escena, cuando el mundo estaba alegre por su olvido, implica una poderosa narrativa profética y simbólica, el regreso de un pueblo que fue marginado, dispersado y silenciado, mientras las naciones celebraban su caída. Aquí tiene un desarrollo profundo en 5 dimensiones: histórica, espiritual, emocional, escatológica y literaria. 1. Contexto histórico profético. Las naciones se alegraron cuando Yasharala fue olvidado, porque su olvido significaba el fin del testimonio de justicia en la tierra, la oportunidad de los reinos para gobernar sin reprensión, la desaparición de los herederos del pacto de Yahweh. Como dice en Salmos 83, han dicho, venid y cortémoslos de ser nación, para que no haya más memoria del nombre de Yasharala. El olvido fue intencional, construido por la conquista, la esclavitud, la opresión y el borrar. Ese olvido, aunque sabemos que todo viene de Yahweh Bahashem Yahushai, pero como lo dice aquí, claramente eso es verdad,
hubo naciones, elitas, que ellos metieron millones o billones de dólares para esconder quiénes eran los israelitas, los llamados indígenas, latinos, afroamericanos e indios seminoles. Destruían todos los documentos que encontraban donde había conexión entre los indígenas con los israelitas. Gastaron mucho dinero, pero esto no el levantamiento iba a ser espiritual y el espíritu de Yahweh Ba'ashem Yahushai, Rokakodash, no puede ser parado, man, no puede ser detenido. Israel se iba a levantar y eso es profecía. Construido por la conquista, la esclavitud, la opresión y el borrado cultural. Las naciones no solo se alegraron, trabajaron para asegurar que jamás resurgieran. 2. El despertar de Yasharala. El retorno no comienza con una trompeta visible, sino con el soplo del Ruach Espíritu sobre los huesos secos, como dice en Ezequiel 37. El pueblo empieza a recordar su identidad, volver a la Tawara, nombrar a Yahweh y a Hawashi, rechazar los ídolos de las naciones. Este despertar desconcierta al mundo. Las naciones no lo esperaban y muchos aún niegan que esté ocurriendo. Y es exactamente así es, man. Pero estos que iban a despertar y iban a regresar a lo que se puede de la Tawará, que es la ley, es los elegidos. Únicamente los elegidos de la nación de Israel se iban a levantar. Los demás están sellados a destrucción. Dice, este despertar desconcierta al mundo. Las naciones no lo esperaban y muchos aún niegan que esté ocurriendo. Porque esto es puro poder divino, man, poder celestial. Gente no cree que es israelita, man. Les explicamos con escrituras, con hechos, con pruebas arqueológicas, y no lo pueden creer, man, porque esto es únicamente para ese número de almas que el Señor predestinó. 3. Emoción e impacto mundial. Las potencias tiemblan porque Yasharala restaurado significa el fin de su dominio, la revelación de la verdad, el juicio sobre los opresores. Como dice Sabiduría de Salomón 5.2, cuando lo vean, se turbarán con terrible espanto y se asombrarán del modo inesperado de su salvación. Ya, pa, man, y hermanos han hecho constantes videos con estas escrituras, con esta escritura, porque esa principal raza diabólica y maldita, que controla el mundo, ellos son los autoproclamados hombres blancos, que en la Biblia son Esau-Edom, edomitas. Ellos son los que más han invertido, los que más en contra de esta verdad están, pero no pueden hacer nada. Dice la escritura que ellos van a ser destruidos con la boca del Señor, que esa es la palabra, esta verdad, y después con el fuego que va a salir de los carros celestiales, o esos misiles termonucleares que van a pegar en América. Dice, cuando lo vean se turbarán con terrible espanto y se asombrarán del modo inesperado de su salvación. Porque no creían estas gentes, estos elitas, ellos no creían antes de que Abba Vivens viniera, y todo estaba controlado, por ellos. Todo estaba bien manipulado. La verdad no estaba en la calle, no había israelitas morenos allá en Babilonia clamando en la calle. Sí había ciertos grupos, pero que creían que eran parte de los gorras chicas, y seguían esa religión judaica, a la manera de las gorras chicas. Lo que fue despreciado ahora se convierte en testimonio vivo. El pueblo humillado ahora lleva las vestiduras de justicia como una nación de sacerdotes. 4. Escatología, cumplimiento final. El regreso de Yasharala no es solo una restauración de identidad,
es el preludio al reino eterno bajo Yahweh. Como dice en 2 Esdras 6, porque Esaú es el fin del mundo y Jacob el principio del que sigue. Los que celebraron su olvido ahora verán su entronización y no podrán hacer nada para impedirlo. Exactamente, no hay nada que puedan hacer para impedirlo, man. Vamos a ser puestos, primeramente siendo parte de ese número, teniendo esa esperanza. Vamos a ser puestos en tronos y vamos a gobernar a las naciones. Y no hay nada que ninguna nación ni que ninguna organización pueda hacer. Como no pudieron detener esta verdad, tampoco van a poder detener la venida del Señor, man. Y el Señor Yahushai, Él viene a restablecer el reino de Israel, man, sobre las naciones. Narrativa literaria, traerlo a escena. Mientras las naciones danzaban sobre las cenizas de los pactos, una voz surgió desde el polvo. No fue gritada, sino susurrada en sueños, en escrituras olvidadas, en nombres escritos en lo secreto del corazón. Yasharallah se levantó, no con ejércitos, sino con verdad. El mundo, tan ebrio de su engaño, tropezó cuando vio la profecía encarnada. No eran solo hombres, eran los hijos del pacto, los herederos de la promesa, los reyes sin corona que el Altísimo no había olvidado. Ahí está, man. Estas naciones básicamente se cagaron los líderes mundiales cuando miraron a los israelitas en la calle, man, que se tuvieron que detener para decirles, hey, ¿cómo es que ustedes saben que son israelitas? Si hemos gastado billones, eso pasó a nuestros ancianos, man. Y me dijo, profetiza, regresando, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu. Así dice Yahweh el Señor, Espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre los muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró Espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos, dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo talados, man, porque en la carne no había manera que nosotros supiéramos que éramos israelitas. No iba a haber levantamiento, man. Es igual como miramos a nuestra gente. Ellos nunca se van a levantar, man, porque esto es espiritual al 100%, man. Esta verdad solo pudo haber sido dada por el Señor, man, y por medio del Espíritu Santo activada. Cuarta de Esdras 6:28. En cuanto a la fe, florecerá, la corrupción será vencida, y la verdad que ha estado tanto tiempo sin fruto será declarada. Baruch 2:30. Porque sé que no me escucharán, es un pueblo de cabeza dura, pero en el país de su destierro entrarán en sí mismos y conocerán que yo el Señor, su poder, les daré un corazón y unos oídos que escuchen y me alabarán en el país de su destierro, que es lo que está pasando ahorita, man. El Señor está siendo alabado en diferentes partes del mundo, clamado, man. Clamado. Hay alabanzas a Yahweh Bahashim Yahushai en diferentes partes del mundo. Y me alabarán en el país de su destierro y se acordarán de mi nombre. ¿Eh? Así que no es Jehová, no es Yahvé, no es Yahweh, no es Yah, no es Yahvé. El nombre es Yahweh y el nombre de su hijo es Yahushai. Y nosotros iba a llegar el momento en que íbamos a recordar ese nombre. El electo va a recordar el nombre y lo van a clamar. Si has escuchado el nombre por algo de tiempo y no te ha dado esa espina, no te ha dado ese chispazo
en qué es el nombre, sigues diciendo Jesús, sigues diciendo Cristo, sigues diciendo Jehová, o Yahweh, o Yahvé. Eh, hay una gran chance de que no eres parte de los elegidos, porque un elegido lo primero que va a hacer es tomar el nombre, man. Saber que es un israelita y va a tomar el nombre de nuestro poder. Y me alabarán en el país de su destierro y se acordarán de mi nombre. Y una manera maldita de agarrar el nombre es mencionar el nombre del Padre y mencionar el nombre de Jehová. Mencionar el nombre de Yahushai y el nombre de Jesús. Man. Eso es algo altamente maldito, poniendo el nombre santo a la par de fucking demonios, man. Eso es maldito. Man. Y me alabarán en el país de su destierro y se acordarán de mi nombre. Se arrepentirán de su cabeza dura y de sus malas acciones, recordando la suerte de sus padres que pecaron delante de mí. Y con eso, Akiam, eso es todo. Espero que haya sido edificante. Sea toda la gloria, honra y alabanza a nuestro Padre Celestial que está en los cielos, Yahweh, Bahasham, Yahushai, Bahasham, Habrakakwadash, y doble honor a los apóstoles de GMS, Great Millstone, la gran piedra de molino, Shalom, Guabaraga, la lección.